Más que expectativa, yo iba con mucha emoción porque este era un repertorio que ya yo había rodado bastante, que yo me sabía y que me sentía con confianza para presentarlo. Así que mi expectativa, si había alguna, era presentarme y disfrutarlo. Por supuesto, yo me preparé para lograr la meta, pero más que todo era poder compartir lo que yo sabía, para lo que me había preparado con la audiencia y disfrutarlo. Por supuesto, compartir la meta común con mi familia, con mis profesores y vivir la experiencia y disfrutar haciendo lo que me gusta, que es tocar la música venezolana. Así que ese fue mi expectativa, mi deseo. Oye, a mí me parece maravilloso que hayan incluido este nivel en esta nueva edición del piano venezolano. La verdad hay mucho talento joven y muchos niños y adolescentes que tienen ese interés por nuestra música. Así que qué mejor oportunidad para ampliar el repertorio. ¿Y qué aporta? Pues aporta muchísimo, comenzando, como lo mencioné anteriormente, por darle a los niños la motivación de aprender nuestra música y de conocer los compositores, conocer nuestros ritmos. Para los compositores, componer para estos niveles principiantes e intermedios. Y para los participantes, por supuesto, toda la enseñanza que implica el concursar, el obtener feedback de tus compañeros, de tus profesores, del jurado, el aprender a evaluarse, autoevaluarse, el, el crecer a nivel personal y a nivel musical con el solo hecho de imponerte este objetivo, este reto y participar. Es mucho, mucho lo que se obtiene y gracias al piano venezolano por pensar en los más jóvenes también, porque es bonito que ellos puedan tener también la experiencia y crecer con ella. La gente ama la música venezolana. No importa si yo me estoy presentando con el grupo Viene Sonando o si estoy presentándome solista al piano, las reacciones siempre son las mismas. Y es una reacción de bienvenida, de curiosidad, de dónde es esa música, me preguntan. Les llama mucho la atención la riqueza rítmica, lo diferente, y admiran que nosotros podamos interpretar esa música tan natural, tan sencillamente, porque les parece una música complicada, compleja. Y en general yo digo que la reacción es bastante positiva. La gente le gusta mucho y lo disfruta mucho. Ya ves, tú lo mencionas, que lo evidenciaste en el video de la presentación que hice, muy íntima, en una feria escolar, y estaban los niños escuchándolo, muchos de ellos por primera vez, y se les soltaron de los brazos de los padres y empezaron así espontáneamente a bailar, a zapatear, a moverse como les dictaba la música, y eso terminó como una fiesta realmente. Fue bellísimo, fue muy bonito. Y casi siempre que nos presentamos y que yo me presento, siempre recibo una retroalimentación y un feedback muy, muy bonito. Así que yo me siento bastante orgullosa y honrada de poder seguir difundiendo la música venezolana en estos rincones del mundo. Una de las enseñanzas que me quedó del concurso fue todo lo que obtuve a través del aprendizaje y la presentación de las piezas en el concurso. A nivel pianístico en general, interpretativo, nuevos estilos, a nivel técnico, eso, y
Además me abrió las puertas para explorar nuevos compositores, nuevos estilos, que capaz hubiese tardado más en conocer si no hubiese participado en el concurso del piano venezolano. Y ahí dejo esa semillita para seguir descubriendo, seguir explorando y seguir conociendo. Eso para nombrar algunos de los ejemplos de muchas otras cosas que aprendí gracias al concurso del piano venezolano. A la hora de presentarse ante un jurado no es secreto para nadie que lo más importante es la preparación previa. Porque si uno está preparado, uno se siente seguro, se siente con confianza y puede interpretar libremente. Así que a practicar, afianzar todo lo que es la parte técnica, dominarla, la memoria, por supuesto, valerse de todos los recursos, memoria visual, motora, por supuesto entender la pieza a nivel armónico, el estilo, la estructura y practicar mucho la concentración, porque eso también va a dar seguridad cuando estén presentándose ante el jurado y ante la audiencia, y libertad para expresar y para presentar todo lo que ustedes han preparado. Yo particularmente he utilizado la meditación para fortalecer la concentración. La visualización también ayuda mucho, imaginarse en el momento de la presentación, imaginar el público, el jurado y repasar mentalmente la pieza. Y también el rodar mucho la pieza ante amigos, ante por supuesto los profesores, el grabarla y escucharse. Todos esos son recursos que van a ayudar mucho y que van a ser su ancla a la hora de presentarse. Y ya después simplemente confíen y a lanzarse. Eso, eso va a dar mucha satisfacción personal. Así que éxitos y mucha suerte. Esos son mis tips.